Hola, ¿qué tal? Me llamo Lisbeth Chávez, soy gestora cultural y soy maestra del área de posgrados y doy la materia de inteligencia emocional. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que sigue muy vigente, que es la inteligencia emocional en los líderes culturales. Antes antes de empezar, a mí me gustaría mucho pedirles que si me ayudan poniendo cómo les gusta que les llamen y si me ponen también el pronombre con el que se identifican, nos ayudaría muchísimo. Y pues, ¿por qué hago esto? Porque vamos a hacer una dinámica por ahí. Entonces, por favor, les pido que me pongan ya si es tal cual Majo de la Rosa y Denny García, pues está perfecto. Y pues vamos a empezar en esta sesión, como bien Rebe lo comentaba, es muy importante hablar de la inteligencia emocional, que es un tema muy vigente y que se usa en todo momento para nuestra vida diaria. Hablamos de, sea de nuestra vida laboral o nuestra vida personal, estamos todo el tiempo utilizando la inteligencia emocional o las emociones, aunque a veces no somos como tan conscientes. Y pues una parte muy importante es ver qué pasa con esos jefes, maestros, líderes, toda esa gente que está como a la cabeza y cómo la vamos viendo y cómo se va representando. Y pues aquí a mí me gustaría, no sé si alguien quisiera como ayudarme un poquito a entender para ustedes qué es inteligencia emocional y para qué creen que sirva. No sé si alguien me pueda dar como un ligero comentario. Pues si quieres, en lo que se animan Majo o Denny, me parece que esta parte de inteligencia emocional, pues tiene bastantes años ya, ¿no? Rondando el tema, pero es en realidad cómo administras, ¿no? Para mí, cómo administrar estas emociones, tanto mental como sentimentalmente hablando, ¿no? Así es, un poco, como bien lo comentabas, es cómo manejas estas pues emociones o lo que vas sintiendo y pues fíjense que yo quiero a lo mejor remontarme un poco la historia, y es muchísimo, a una frase que decía Platón: todo aprendizaje tiene una base emocional. Entonces él fue de los primeros que nos menciona las emociones y que muchos científicos de su momento, filósofos, le dijeron, esto no tiene base y es totalmente refutable. Entonces, imagínense ustedes que de pronto te digan, no, no es cierto, o sea, no existen las emociones y lo dejan ahí como paradito y nadie lo toma en cuenta. Va a pasar mucho tiempo para que empiece como ese momento de decir, vamos a estudiar, vamos a revisar qué pasa con las emociones. Y es recién este estudio, por eso aquí sí hay que tener como mucha conciencia de que si bien siempre ha existido esta parte de estudios del cerebro, de las emociones, no lo había, aunque ya lo habían manifestado otros pensadores. Y aquí me quiero detener un poco en un año clave que es 1983, cuando surge esta persona que se llama Howard Gardner y nos habla de las inteligencias múltiples. Pero él nos dice algo muy interesante, no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias trazadas por fortalezas y debilidades. Y entonces, si esto es lo primero que nos hace hablar de inteligencia, pues tiene sentido el decir, claro, o sea, yo tengo una inteligencia, pero también tengo debilidades y tengo fortalezas. ¿Cómo las utilizo? Ya es otra cosa. Y él nos habla de que las personas se dividen en muchos tipos de inteligencia. Por ejemplo, nos dice, están las personas que usan más la inteligencia musical. Y entonces aquí enfoca mucho a los que son músicos, compositores, que tienen otro tipo de sensibilidad. Y nos va hablando del corporal sinestésico y aquí nos habla mucho de la persona que también habla mucho con su lenguaje corporal. Y vean ustedes que de pronto hay gente que siempre está moviendo las manos o siempre hay ademanes. Y esto para esta inteligencia enfocamos mucho a lo mejor a los actores. Y así podemos irnos con cada uno, interpersonal, lingüístico verbal, lógico matemático. Aquí tenemos a alguien naturista, visual espacial, que en esta parte de visual espacial
están muy enfocados los que se dedican o nos dedicamos a la parte humanística, como los pintores, los diseñadores, porque nos dicen que la realidad y los objetos lo percibimos a veces de otra manera y desarrollamos otras sensaciones y otras emociones. Entonces, por eso nos va hablando de cómo él dice, no enfoquemos a una persona en una sola inteligencia, sino en varios. Y así vamos avanzando hasta que llegamos a 1990. Y aquí nos habla, perdón, aquí nos habla dos personas, Salo y Mayer. Perdónenme de verdad. Y bueno, perdón, está esta parte de Salo y Mayer que nos dice que la habilidad es para percibir, valorar y expresar una emoción con exactitud. Pero llegamos al 94 y surge una persona que ha venido a revolucionar todo esto, que es Daniel Goleman, y que nos dice, la inteligencia emocional es la capacidad de entender y manejar tus propias emociones y la que nos rodea. Y eso es súper, súper importante, porque aquí nos dice cómo manejo yo lo que siento y cómo percibo a lo que la gente o a mi alrededor, cómo los percibo. Si entonces yo soy, por ejemplo, padre de familia, es cómo me veo yo y cómo veo a mis hijos, posiblemente. Si soy jefe, cómo me veo yo y cómo veo a mis empleados. Y entonces yo les invito a quedarnos un poquito con esta parte que nos hablan de la inteligencia emocional y que vienen como estos primeros estudiosos del tema a decirnos, esto está pasando con las emociones. Yo no sé si hasta aquí tengan como alguna pregunta o duda. ¿No? ¿Ninguna? No, Liz. Y pues bueno, unos datos que les voy a dar. Las personas tenemos, o nos dice, partiendo de Daniel Goleman, 6 emociones básicas. A mí me gustaría, ojalá que se animen a decir cuál creen que sea una de estas emociones que no nos deja. No sé si alguien quiera como decir, esta emoción creo que siempre ha estado. O sea, que sea algo que permanece todo el tiempo contigo. Sí, que, o sea, ya partiendo como de esta parte que nos dice, pues es manejar las emociones que te rodean, pues nos habla de 6 emociones básicas. Entonces te dice 6 emociones que siempre están ahí. O sea, ¿cuál sería como esa emoción que creen ustedes que no los deja o que no los ha dejado a lo largo de su desarrollo, del tiempo? No sé si Majo, Deni o Clau quisieran participar para no tomar micrófono así, nada más, agandallarme del micrófono. O a lo mejor escucho yo como, a ver si yo empiezo, Clau, a lo mejor si me ayudas como con alguna emoción que creas tú. Creo que no está ahí, Clau. Disculpa, perdón. ¿Alguna emoción que a ti te haya acompañado, que tú digas, siempre está conmigo o la manifiesto constantemente? La alegría. La alegría, muy bien. Majo. Iba a decir lo mismo, pero bueno, entonces, pues que manifiesto, o sea, bueno, no continuamente, pero sí lo he manifestado a lo largo de la vida, pues la tristeza. Perfecto. Ya tenemos 2, alegría, tristeza. Deni, una más. Bueno, creo que también el miedo. El miedo, muy bien. Perdón. Sí, o sea, el miedo es también una que yo considero que, bueno, en mi vida también lo manifiesto, aparte de la alegría y la tristeza. Claro. Y aquí otra, ya uniendo como esa, tenemos enojo. El enojo también, ahí está. Tenemos, pues sí, la tristeza, el miedo, la sorpresa. Tenemos también de pronto, aunque a veces no nos guste mucho,
el asco, ¿no? El desagrado. Entonces, ustedes vean, yo aquí los enfoqué más o menos como en estas caritas, esas emociones que de pronto nos siguen a lo largo de nuestro camino y que están ahí. Y aparte de esas emociones, fíjense ustedes cómo funciona el cerebro, que tenemos 6 emociones básicas, 48 pensamientos por minuto. Entonces, imagínense cómo está nuestra mente todo el tiempo. Y aparte de eso, por el día o por día los niños toman alrededor de 250 decisiones. Nosotros tomamos 2160 decisiones. Entonces, imagínense nuestra mente, cómo está en nuestro cerebro, todo el tiempo está trabajando. Y aparte no solo es que trabajes en la decisión, sino en la emoción. O sea, desde que te levantas, prendo la luz, no la prendo. Tomo café o tomo té. Me pongo rojo, me pongo azul, pero estoy de malas o estoy de buenas, hoy me faltó más sueño. Se me hizo tarde y todo lo hago de volada y voy pum, 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 pum. Pero vean ustedes cómo va nuestro cerebro todo el tiempo trabajando y aparte nos dice aquí el 87% de las cosas que hacemos son interpretaciones. Entonces, aparte de todo eso, yo a veces voy interpretando lo que me va ocurriendo en el momento. Entonces, si ustedes se fijan, nuestro cerebro, esa máquina siempre está todo el tiempo trabajando y trabajando. Yo algo que les digo a mis alumnos siempre de inteligencia emocional es, por favor, 1 hora antes de dormir ya no vean el celular. ¿Por qué? Porque ocasiona insomnio y tu cerebro ya no produce melatonina. Entonces ya el sueño se te va. Y por eso están así, pero siguen ahí viendo el Facebook y las redes. Y entonces ya te cuesta más trabajo dormir. De verdad que todo lo que pasa en nuestro cerebro es importantísimo. Pero bueno, estos son unos datos que nos ayudan a entender cómo vamos sumando esto que nos están diciendo aquí que es inteligencia emocional y cómo vamos sumándolo y teniéndolo en nuestro día a día. Y bueno, tenemos esto, que son las emociones, y ya tenemos un concepto de inteligencia emocional y nos quedamos con eso, que es entender mis emociones y la de los demás. Pero eso, ¿cómo lo combino a ser un buen líder? Por ejemplo, Majo, para ti, ¿qué características podría tener o debería de tener un buen líder? Pues, que sea empático, que sea asertivo, que pues que tenga la mente abierta. Perfecto. Creo que dijiste una muy importante, Majo, muchas gracias, que es la empatía. La empatía es muy importante para un líder. Clau, ¿alguna que quieras tú agregar? No se me ocurre ahorita ninguna. Denny. Ok. Pues, Pues sería, no sé la palabra exacta, pero más bien como que dar la definición de ver que tu equipo tenga un buen desarrollo. ok. Eso está muy bien, un crecimiento, un desarrollo. Entonces, aquí, pues, ¿cómo combinamos estas partes, ¿no? Inteligencia emocional y liderazgo sin morir en el intento. Y cómo tomas esas decisiones y pensando en que pueden ser asertivas y lo mejor para tu equipo. Aquí, por ejemplo, pues es importante que aprendas a controlar el estrés, que aprendas a saber hablar. Entonces, bueno, un poco para hablar de qué pasa con el líder o qué cualidades debe de tener, pues bien como lo dijeron, empatía, habilidades sociales. Esto es la parte de siempre relacionarte con el otro, generar esa confianza, como decía Majo, es escuchar, estar abierto a la escucha, a la crítica también y saber cómo transformar esa crítica, tener humildad, escuchar y adaptabilidad al cambio. Siempre te van a tocar personas diferentes, siempre son situaciones diferentes y hay que saber cómo podemos ir como manejando todo eso, ¿no? Cómo lo podemos ir llevando. Y bueno, a mí me gustaría tocar algunos ejemplos como de líderes que han sido líderes culturales y que vale la pena como decir, aquí me detengo tantito y la primera pues es
María Salomea, mejor conocida como María Curie, y que ella nos decía, sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas. Esta mujer, para que lo sepamos un poco y por qué es considerada como una líder en todo sentido, líder cultural, líder emocional, ella para el momento en el que le toca estar, era importante, no era importante, era casi imposible entrar a las aulas de estudio. Entra a las aulas, aprende a estudiar, ella misma se empieza como a ir por lugares donde no eran permitidas la entrada de las mujeres, lo hace, estudia física, estudia química y gana 2 premios Nobel. Entonces, ella es la primera en decir y acuñar el término de radioactividad. Ella, aparte es importante esto de empatía y humildad, porque cuando llega la Primera Guerra Mundial, ella se une al grupo de enfermeras y es de las personas que va y está atendiendo y está revisando y está viendo y está sumándose. Entonces, eso es algo que para su tiempo y su momento es sumamente importante lo que ella va a dejarnos esa huella, y por eso me quedo yo con esta frase que ella decía tanto no veas tanto a las personas, ve a las ideas y remítete y busca, nunca dejes de tener esa parte de curiosidad y de asombro. Entonces, esta mujer pues marcó sin duda alguna una época y un momento importante, aparte en una rama científica, que era más fuerte, más rígido que las personas o las mujeres pudieran entrar. Y no podría yo dejar de hablar de Frida porque finalmente fue también parte de nuestro cartel, ¿no? Y Magdalena Carmen, y se me fue, Frida Kahlo, podrían decir, ¿es líder? ¿No es líder? ¿Qué pasa con ella? Por supuesto que es líder. ¿Qué pasa con ella? Que aquí, como decía una de sus grandes críticas, que se llama Teresa del Conde, del Instituto de Estéticas de la UNAM, tenemos una fridomanía, fridolatría. Entonces tú vas a Estados Unidos, a París, y México es Frida, y te hablan de Frida y sus dolores, y Frida y su bisexualidad, y Frida y sus fiestas, y Frida y sus desamores con Diego Rivera, y Frida, no, Frida Kahlo es más allá de eso. ¿Por qué lo pongo aquí como inteligencia espacial? Porque ella, para el momento que le tocó estar, el momento histórico que vivió, por supuesto que marcó una tendencia y abrió puertas. Es la primera mujer que entró a la Escuela Nacional Preparatoria. Y no solo eso, no estudia artes. Mucha gente dice, ay, es que es pintora. No, ella estudió medicina. Entonces, imagínense ustedes, no hablamos de cualquier rama aparte que estudia. Y de eso, imagínense 1907, que ella nace, este contexto que estamos hablando, histórico-social de México, que ha sido rígido, que había sido marcado por muchas cosas donde nuevamente los espacios eran cerrados, que ella estudiara medicina, que empezara a abrir camino aquí, que se vistiera de hombre para ese momento, que su papá, Guillermo Kahlo, de origen alemán, fotógrafo de profesión, fotógrafo que trabajaba para el presidente en turno que era Díaz, y que ella hiciera eso, se rebelara, y que aparte fundara las Cachuchas Rojas, que eran de las personas o los estudiantes que hacían pintas, que estaban con los ideales comunistas, revolucionarios. Todo eso nos habla de un líder. Pero aquí viene la vida, ¿no? La vida personal, donde conocemos más de su amor y de sus amoríos y de sus separaciones y casamientos con Diego Rivera. De pronto eso es lo triste a veces, ¿no? No hay que quedarnos ahí, hay que ver más allá de estas personas. Y ella tiene 154 pinturas que hace, y 54 son autorretratos, porque oigan, una persona que nace con espina bífida, que le da poliomielitis a los 6 años, que ese es un dolor que se queda de por vida. Después tiene un accidente, lleva como 48 cirugías, usa todo el tiempo aparatos que la tienen sin movilidad en el cuerpo. Todo eso, díganme ustedes qué va a pintar o qué va a ver. Si ella decía, pues es lo que yo veo, yo mucho tiempo estuve sola. Y aparte de eso, pues ella tenía ese carácter de decir, las mujeres con las que estuvo Diego Rivera, yo las invité a estar conmigo y estaban más contentas conmigo. Entonces, vean ustedes también cómo cambió esa parte del dolor, o cómo lo disfrazó de la persona que era como en ese momento su mundo, cómo también iba disfrazando ese dolor. Pero por supuesto que es líder. Por eso la pusimos también en el cartel, porque es una mujer que marcó un momento histórico, ¿no? Y bueno, otro dato de ella es que también se
se cambió el año de nacimiento y se lo puso a 1910 porque decía que finalmente 1910 era la Revolución Mexicana y que ella era parte de... Y aquí tengo un comentario de Majo que nos dice, retomando el tema de la interpretación o la percepción, le agrega una capa de complejidad a la emoción que se genera acerca de una emoción, por decirlo, sobre la emoción originaria, por ejemplo, algo que te puede dar tristeza y a la vez que te enoja, sentir tristeza por ello. Claro, o sea, por supuesto. Y de pronto cuando yo nuevamente estoy con mis alumnos de inteligencia emocional y vemos sistema límbico, que es una parte del cerebro y les hablo de, y les puedo decir ahorita hipocampo, hipotálamo, corteza prefrontal, me dicen, ¿qué? Enojo, tristeza, alegría, está aquí. Entonces, por supuesto, y cuando uno, por ejemplo, llora, pues terminas cansado porque esas son las emociones más, que más neuronas se conectan, hay una vinculación muy fuerte y terminas y terminas cansadísimo, pero conlleva totalmente, Majo, hay emociones que a la par están y que de pronto las decisiones están aquí en la corteza prefrontal y de pronto dice uno, esta parte no me funciona hoy, porque la tengo con muchas cosas, porque aquí está la memoria, aquí están las decisiones, por supuesto, o sea, nuestro cerebro es una máquina muy interesante. Y bueno, aquí está otro de los líderes que puse, que es Satya Nadella, que es el tercer CEO de la historia de Microsoft. ¿Por qué él? Porque él comenta que cuando llega a Microsoft ve a los equipos divididos en tres y que todos se mataban unos con otros para ser cada día el mejor y cada día demostrar quién era como el equipo mejor. Y lo que él hace es ver a una psicopedagoga, se lleva a todos sin celulares, sin nada, a un bosque y empieza a hablar de las emociones y de cómo estaba cada uno y resulta que pues cada uno a veces no entendían los problemas del uno y del otro. Él comenta que había personas que tenían familiares que habían fallecido, personas que tenían un hijo con parálisis cerebral, incluyendo a él, y que fue muy emotivo y que cambió el chip de toda la organización y que muchos le pidieron trabajar en casa viernes salir temprano y otras cosas de salario emocional que él aceptó hacer y fueron 6 años increíbles de crecimiento para Microsoft. Y él empieza a hacer esta parte que es cultura organizacional. Por eso es importante también esta persona y por eso me atreví como a ponerlo y a mencionarlo porque también va marcando pues historia, ¿no? Y nos va enseñando una vez más cómo la inteligencia emocional es importante para nosotros y para nuestro equipo. Y quiero cerrar con Chris Bravo Monge, que él es investigador de liderazgo y también creador de la cultura organizacional, pero en empresas como Nike, Michelin, Coca-Cola y Bimbo. Él ha sido como el creador de toda esta parte de inteligencia emocional, organizacional y cultural. Y él aquí retomó pues una declaración que da que nos dice las emociones se ignoraron por mucho tiempo en el ámbito laboral. Incluso eran bastante mal vistas. Sin embargo, sentir miedo, rabia, celos o alegría es una reacción natural y física y no siempre tiene que derivar en una acción negativa. A veces, estar enojado puede convertirse en un catalizador para ser competitivo. Y es cierto, vean ustedes cuántas de ustedes enojadas o con estrés funcionan más rápido porque generan cortisol y esa parte que generamos empieza a activarnos y a decir, tengo que hacer tarea, tengo que estudiar y lo voy a sacar y tengo que hacer esto y lo sacas bien. Entonces, bueno, es otra parte, una vez más encontrar el equilibrio en las emociones. ¿Y por qué aparte lo pongo a él? Porque él ha sido de estas personas que abrió también las puertas para toda la comunidad lésbico-gay y él menciona una parte de su experiencia y aquí quiero ver si me ayudas, Rebe, con esta entrevista un poquito y con esto quiero cerrar y lo importante nuevamente de ser incluyentes. Ok, ¿lo leo completo? Sí, por favor. Ok, ¿cuáles son tus pronombres? Él. ¿Cuál es su carrera soles y o su profesión actual? Tengo un doctorado en estudios de liderazgo. ¿Qué significa para ti el mes del orgullo? Es un recordatorio de que el trabajo continúa, especialmente en América Latina. ¿Tienes alguna palabra de afirmación o inspiración para la comunidad LGBTQIA? La transición nunca es fácil, pero mejora a medida que aprende a sentirse cómodo consigo mismo y paciente con los cambios.
¿Cómo es apoyar a la comunidad LGBTI? Apoyo a la comunidad convirtiéndome en un hombre trans visible en mis clases. Entonces es súper, gracias, Rebe, importante esto porque él abrió también el sentirse cómodos con esa parte de nuestra vida y el decir, aquí estoy, y él lo que decía, los jóvenes necesitan ser más escuchados, que generemos más confianza para que se atrevan a hacer más cosas. Entonces, él ahorita es uno de los CEOs más importantes en América Latina y pues vean ustedes tan solo las marcas que ha llevado. Bimbo, Coca-Cola, Michelin, Nike y más marcas y sigue creciendo. Entonces, por eso para mí era también importante otro de los líderes que tenemos vigentes y pues yo cierro con esta frase que nos dice, si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, entonces eres un excelente líder. Y lo dice Dolly Parton. Yo no sé si tengan aquí alguna pregunta, comentario, quieren como que veamos algo, no sé. Muchas gracias, Liz. Le damos paso a Majo, a Denny. Yo tengo una pregunta, pero que de nuevo no quiero agandallar el micrófono. Majo, Denny, ¿alguna pregunta? Ok, pues yo te quería preguntarles, fíjate que me vino a la mente, justo en que son grandes líderes culturales y que al final reflejaron, aunque el concepto de inteligencia emocional no lo tenían, ¿no? A la mano, siendo en algunas épocas pasadas, pues creo que lo ocuparon muy bien. Pero fíjate que me quedo pensando, y tú que estás en esta parte de gestión cultural, ustedes como líderes de proyectos culturales, justo cómo hacen uso de todo esto, porque al final como cualquier otro líder, pues tienes que lidiar con esas emociones, presentación de proyectos, presupuestos, pero tienes un cliente o tienes 2 o 5 o tienes un proveedor o 15 o 20. No sé, ¿qué nos puedes platicar de tu experiencia personal como líder, voy a decirlo administrativo, en la parte cultural? A veces llega a ser complicado y no siempre, yo a mi equipo a veces le digo, voy a tomar decisiones y no siempre les van a gustar. Entonces, pues yo pienso como en el bienestar del equipo y del lugar donde estoy. Yo estoy en el Museo del Objeto y partiendo de ahí, pues yo tengo a mi cargo pues bastantes personas. Entonces, el momento donde a veces hay más tensiones cuando es montaje de exposición, porque justo como bien lo comentas, es ver proveedores, es ver personas, el personal que te pide, es ver eh, pues aparte los temas, ver que pues que todo cambia en esa parte de montaje, que todos se estresan porque tienes una fecha límite para abrir, para entregar, y que después viene prensa. Entonces, ¿yo qué trato de hacer? Trato de darles a mi equipo, por ejemplo, un poco de salario emocional. ¿Qué es eso? Pues a veces desayunos, pues no sé, yo sé que les gusta algo en particular, lo llevo, a veces que lleguen un poco tarde o a veces respetar como descansos, ¿no? Y eso les ayuda un poco, como en museos pues abrimos sábado y domingo, entonces lo que hacemos es descansar sábado y domingo, ¿no? Y eso creo que ayuda. Presupuestos también ha sido muy delicado porque con pandemia no hay tanto recurso ya ni apoyos de pronto por otras instituciones, los quitaron muchos de los apoyos y los museos permanecimos cerrados pues casi un año, ¿no? Entonces eso también implicó por ejemplo, el cuidar que el equipo y las personas no tengan como la falta de ese salario, ¿no? Monetario. Entonces aquí cubro salario monetario, salario emocional y una cosa también muy importante es de pronto la comunicación y siempre estar como a la escucha de qué pasa, ¿no? De pronto hay gente que me dice, oye, pues es que a lo mejor si hacemos en una sala esto y esto, pues vamos a ahorrar materiales o podemos ahorrar gastos. Ah, pero por supuesto, ¿no? Que entra. Por ejemplo, ya tenemos una exposición que va a ser sobre los presos psiquiátricos de los penales, entonces es un tema muy fuerte y a mí me toca ser vocera, entonces yo me estoy preparando para los medios porque puede haber muchas preguntas y algo que como líder también debes de saber es que a veces es contestar
no tengo respuesta o ese dato no lo tengo y tampoco pasa nada, ¿no? Y que aceptemos que pues la regamos a veces, ¿no? Que cometemos errores. Cuando alguien de tu equipo te lo dice, siempre es decir, gracias por ese dato y tomarlo en cuenta y decir, claro, por supuesto que lo tomo en cuenta, o con los alumnos, ¿no? Que me ha pasado mucho con los alumnos y alumnas, que me gusta de pronto ver esos poquitos que te marcan y tomarlos para crecimiento personal y ver cómo contribuyes. Pero sí es un trabajo muy, donde necesitas tener mucho temple, ¿no? Muchísimo, en todos los sentidos, ¿no? Y aparte, cada persona tiene su esencia, entonces nunca te va a faltar la persona que venga y te comente que si el otro hizo o no hizo, o el que quiere decir yo puedo, yo hago yo esto, y tienes que equilibrar, ¿no? Y tampoco pues puedes negar, quitar esa esencia y solo es equilibrar y decir todo sirve, cómo lo voy a comulgar para ir a ese bien, ¿no? A ese, como a esa parte en común que es sacar una exposición y pues respetar cómo es la esencia de cada persona. Sí, es complicado a veces. Sí, muchas gracias. Sí, me imagino, porque dices digo, todos tenemos diferentes responsabilidades en diferentes áreas, o como líderes, pero pues al final en la parte cultural también, porque México no es un país tan culto, o sea, tenemos tanta cultura, pero los mexicanos no somos tan cultos, ¿no? O sea, Sí. aparte traes un challenge, pues loable, o sea. Sí. Oye, Liz, pues invítanos a tu exposición, aprovechando, para poder de visitar. No teníamos Sí, preparados, pero cuéntanos. sí, vayan, por favor. Va a estar abierta a partir del 12 de julio y son obras que hacen los reclusos y las reclusas. Y pues es bien interesante ver la reflexión, cómo ellos a través del arte pueden un poco desahogarse de todo lo que están pasando. Y aquí, ojo, hay una parte que es muy importante, que es la salud mental. Y entonces ellos son presos psiquiátricos. Y aquí nos habla de que algunos tienen algunos problemas de salud mental y que eso, pues el arte sirve para desahogarse, para decirnos este, qué está pasando con ellos, ¿no? En ese lugar donde están y con lo que están pasando día a día. Entonces, sí, sí pueden visitarla a partir del 12 de julio, va a estar hasta eh, septiembre, entonces ojalá pudieran y con mucho gusto ahí les recibo. Muchas gracias. Recuérdanos nada más la dirección, porfa, para que también. Está, Yo sí lo conozco, soy fan de tu museo, pero Majo y Denny. está en Colima 145 en la colonia Roma, El Modo. Y pues yo no sé, Den y Majo, si quieran ustedes como despedirse con algo o quieran esto, quedaron ustedes tranquilas y pues agradecerles también el tiempo y estar aquí con nosotras en esta tardecita. Sí. Ah, pues yo quería darte las gracias por tu tiempo para compartir como eh, compartir esto que es importante y porque creo que es muy fácil obviarlo, ¿no? El hablar, pues, tanto de la parte de inteligencia emocional, porque, pues, creo que vivimos en una sociedad como muy utilitaria, o sea, en términos, pues, económicos, y a veces se deja de lado el que trabajamos con seres humanos, ¿no? En todos los ámbitos, entonces, pues, no podemos como olvidar que pues somos complejos y que las emociones también inciden pues en que las cosas funcionen. Entonces, pues, y también para mí como egresada de gestión cultural, pues tu experiencia pues me nutre mucho porque pues es más fácil verlo como, a veces es fácil pensar en la inteligencia emocional quizá en un entorno cotidiano con pues con tus relaciones con tus amigos, pero a veces también se te olvida que en tus grupos de trabajo tienes que también considerar esto. Sí, Muchas gracias. gracias a ti, Majo, totalmente. Muchas gracias. Y creo que sí es importante esa parte que mencionas, que no se nos olvide nunca que antes que líderes, jefes, todos somos seres humanos y que pues tenemos emociones y que a veces podemos comulgar, a veces no, y no pasa nada. Muchísimas gracias, Liz, gracias, Majo. Ya se fue Denny por ahí, pero les agradezco muchísimo. Gracias, Liz, por tu valiosa información. Y pues nos vemos pronto por aquí en alguna otra charla de posgrados. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Rebe. Gracias. Cuídense mucho, un abrazo. Igual, bye.
ya